El teatro de la necesidad. ¿Por qué Trump y Xi Jinping se necesitan más que nunca? En la superficie, la geopolítica se nos presenta como una película de buenos y malos. Durante una década, la narrativa oficial de Washington fue clara. China es el enemigo público número uno, el destructor del empleo americano, el ladrón de propiedad intelectual. Sin embargo, en mayo de 2026, el guión dio un giro que desconcertó a los espectadores casuales, pero que para los observadores atentos no fue más que la conclusión lógica de un juego transaccional. Bienvenidos a El Arte de Observar. Hoy analizamos los hilos invisibles de la cumbre de Pekín, el control del patio trasero, la tregua futbolística de una guerra y el secreto a voces que la propaganda china intenta ocultar. Pero antes de iniciar, te invitamos a unirte formalmente a nuestra comunidad de observadores. Apóyanos dándole un me gusta a este video para ayudarnos a vencer el algoritmo. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita de notificaciones. Para entender la lógica profunda de lo ocurrido en Pekín, primero debemos desviar la mirada miles de kilómetros hacia el sur, hacia América Latina. En los últimos meses, la administración Trump ha despolvado y revivido la doctrina Monroe de 1823, pero inyectándole una agresividad transaccional inédita en el siglo XXI. Washington ha vuelto a levantar el dedo acusador ante los gobiernos latinoamericanos, emitiendo una advertencia tajante. Cualquier trato comercial, portuario o tecnológico con Pekín es un acto de sumisión que compromete su soberanía. Es lo que los analistas ya denominan el corolario Trump. Una política exterior que asume que el hemisferio occidental es propiedad estratégica exclusiva de los Estados Unidos. Si China financia un megapuerto en Perú, si licita redes de 5G en Brasil, o si compra reservas de litio en el Cono Sur, la Casa Blanca lo interpreta como una invasión silenciosa a su patio trasero. La respuesta de Washington no es diplomática, es coercitiva, amenazando con aranceles selectivos, bloqueos financieros y el aislamiento a los países de la región que no se alineen con el guión americano. Pero aquí es donde el observador atento debe detenerse para diseccionar la hipocresía estructural del poder. Mientras la maquinaria de Washington asfixia y castiga a las economías latinoamericanas por el pecado de mirar hacia el este, Donald Trump se sube al Air Force One, aterriza en Pekín, camina sobre alfombras rojas imperiales y brinda con Xi Jinping con vinos selectos de Hebei. ¿Cómo se explica esta contradicción? Porque en la mente hipertransaccional de Trump, el orden global no se rige por la moral, la coherencia o el derecho internacional, sino por una estricta pirámide de jerarquías. En la cúspide de esa pirámide, solo hay espacio para dos titanes. Estados Unidos se arroga el derecho exclusivo de comerciar, negociar y pactar con el gigante asiático porque se considera su único igual en el tablero mundial. Para la óptica de Washington, si un país latinoamericano negocia con China, es una presa débil cayendo en la trampa de la deuda de una potencia extranjera. Representa un peligro geopolítico inaceptable
en sus fronteras. Pero si Estados Unidos hace exactamente lo mismo, si Trump pacta la compra de 200 aviones Boeing, abre las puertas para que Citi opere valores en suelo chino o autoriza a Nvidia a vender microchips de última generación a las tecnológicas de Xi Jinping, entonces la narrativa cambia por completo. Ya no es una amenaza a la soberanía. En el vocabulario del despacho Oval, eso es simplemente un buen negocio. Una demostración de que el fuerte hace lo que quiere, mientras el débil sufre lo que debe. La maquinaria de propaganda de Pekín es una de las más eficientes del planeta a la hora de vender una ilusión, la de un gigante completamente autosuficiente. En sus pantallas, nos muestran con orgullo constelaciones de satélites propios, trenes de levitación magnética que desafían la física y el espectacular resurgimiento de Huawei, con chips locales como prueba irrefutable de que ya no necesitan a Occidente. Nos quieren hacer creer que el desacoplamiento tecnológico es un hecho consumado. Pero en el ecosistema de la altísima tecnología, la autarquía absoluta no es más que un mito político. Y la cumbre de este año expuso de forma cruda el secreto mejor guardado de China. Este coloso asiático tiene pies de barro en la infraestructura que sostendrá el software del futuro. A pesar de todo, su músculo financiero y estatal, los titanes tecnológicos chinos, Alibaba, Tencent, Baidu y la matriz de TikTok, ByteDance, se estaban ahogando en silencio. En la implacable carrera por la supremacía de la inteligencia artificial, las reglas del juego son brutales. Quien no posee las unidades de procesamiento gráfico, las GPUs avanzadas de Nvidia, simplemente está fuera de la historia. No importa cuántos ingenieros tengas, ni cuánto software programes. Si careces del silicio capaz de procesar billones de parámetros por segundo, tus modelos de IA nacen obsoletos. Es aquí donde se desarma el protocolo diplomático. El líder chino Xi Jinping no recibió a Donald Trump en Pekín por mera cortesía o respeto institucional. Lo recibió porque sabía perfectamente que en los compartimentos del Air Force One viajaba un pasajero clave que ni siquiera figuraba en la lista inicial de invitados. Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia. Para Pekín, esta cumbre no era un asunto de orgullo, sino de supervivencia digital. El gobierno chino tuvo que tragar saliva, tolerar la retórica nacionalista de Trump y desplegar una ceremonia de bienvenida faraónica a cambio de obtener el oxígeno que sus empresas tecnológicas imploraban. La autorización formal del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para adquirir los codiciados chips H200 de Nvidia. La conclusión de este capítulo es tan irónica como real. China es, sin duda, un titán tecnológico capaz de producir a escala masiva, pero acaba de descubrir y de aceptar ante el mundo que para liderar la revolución de la inteligencia artificial y no quedarse rezagada en el siglo XXI, todavía necesita las llaves maestras que se custodian celosamente en el despacho Oval. Existe un factor psicológico y estratégico casi surrealista que los analistas de escritorio suelen pasar por alto en sus sesudos informes. El uso del calendario deportivo como una válvula de escape y herramienta de desescalada en la alta política. En este convulso
Año 2026. El planeta observa, con el corazón en un puño, el desarrollo de la guerra con Irán. Los recursos militares se desplazan, la tensión nuclear asoma y los precios de la energía tiemblan. Sin embargo, un evento de distracción masiva y de proporciones colosales está a punto de absorber la atención de la humanidad: la Copa Mundial de Fútbol en Norteamérica. La geopolítica real no entiende de moral, entiende de conveniencia y pragmatismo. Apenas semanas antes de la cumbre en Pekín, un régimen iraní, golpeado, bloqueado y en pleno conflicto bélico, dejó atónitos a los observadores internacionales. Tras haber amenazado con retirarse del torneo, Teherán dio un giro de 180 grados. Despidió a sus futbolistas con honores de Estado, bautizándolos como la selección de tiempos de guerra, y confirmó que viajarían a jugar, precisamente, en suelo estadounidense. El fútbol, una vez más en la historia, construía el escenario perfecto para una pausa obligatoria. Pero para entender el verdadero trasfondo, debemos conectar el balón con los oleoductos. A China no le interesa, bajo ninguna circunstancia, que la guerra en Oriente Medio se desborde justo ahora. Una escalada total significaría el cierre definitivo del Estrecho de Hormuz, el estrangulamiento de las rutas comerciales marítimas y el colapso del suministro energético global, en el preciso instante en que los ojos de 8.000 millones de personas y los mayores flujos de dinero publicitario se concentrarán en América del Norte. Xi Jinping leyó el tablero con maestría. Al recibir a Trump y poner sobre la mesa una garantía de alto nivel, la promesa explícita de no suministrar misiles tierra-aire al ejército iraní y de oponerse a la militarización del Estrecho de Hormuz, Pekín no solo desactivó la ira arancelaria de Trump, compró, con moneda geopolítica, una ventana de estabilidad a corto plazo. A cambio, Trump abrió el grifo para que China compre petróleo directamente a los Estados Unidos, diversificando sus fuentes de energía lejos del peligro de la guerra. Es la reedición del clásico Panem et Circenses romano, adaptado a la era globalizada. Una tregua tácita, un pacto de caballeros entre superpotencias, donde el balón rodará sobre el césped de Los Ángeles y Seattle, mientras los misiles de crucero esperan pacientemente en sus silos. El espectáculo tiene que continuar, no por el deporte en sí, sino porque el espectáculo es el único mecanismo capaz de mantener las fronteras comerciales abiertas y los mercados respirando en medio de la tormenta. Al concluir la cumbre, la narrativa oficial en Washington se apresuró a reclamar la victoria. Donald Trump regresó a los Estados Unidos asegurando que había doblegado a Pekín, exhibiendo con orgullo un compromiso de compra de 200 aviones Boeing y una nueva promesa para frenar los precursores del fentanilo. Pero cuando nos despojamos del ruido propagandístico y observamos la escena con frialdad analítica, descubrimos que el líder chino, Xi Jinping, no fue derrotado. Al contrario, ejecutó una brillante maniobra de judo político. Utilizó la propia inercia y el peso del capitalismo estadounidense para desarmar la agresividad de la Casa Blanca. El movimiento maestro de Pekín
consistió en cambiar la naturaleza de sus interlocutores. Xi Jinping sabe perfectamente que la diplomacia tradicional y las advertencias estatales ya no surten efecto en un Washington dominado por el nacionalismo económico. Por eso, en lugar de aislarse, China abrió las puertas de par en par a la comitiva de los hombres más ricos e influyentes del planeta: Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang. Al sentarlos a la mesa, China no los trató como invitados secundarios. Los convirtió, por pura conveniencia mutua, en sus aliados tácticos de facto. La estrategia es tan cínica como perfecta: el amarrar de forma indisoluble las cadenas de suministro y el valor bursátil de Apple, Tesla y Nvidia a la estabilidad operativa de Pekín. Xi Jinping entiende el ADN del poder americano. Sabe que Trump es volátil e impredecible con la geopolítica, pero profundamente sensible a los movimientos de los mercados financieros y a los consejos de la élite empresarial que financia y sostiene la economía de su país. Al otorgarle a Apple facilidades de manufactura, a Tesla la joya de su Gigafactory en Shanghái y a Nvidia el acceso a un mercado de consumo insaciable de microchips, China ha construido un auténtico escudo humano corporativo. A partir de ahora, las reglas del juego arancelario han cambiado. La próxima vez que los halcones de la administración Trump intenten reactivar la guerra comercial o proponer aranceles punitivos del 200%, la verdadera resistencia no vendrá de los comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. No será necesario. Serán los propios directores ejecutivos estadounidenses, los guardianes de Wall Street, quienes cruzarán a toda prisa los pasillos de Washington y tocarán desesperadamente la puerta del despacho Oval para rogarle al presidente que detenga las sanciones. Le advertirán que un ataque a Pekín es, en realidad, un ataque suicida contra las propias empresas que sostienen el índice Dow Jones. China entendió que la mejor forma de neutralizar el poder del imperio americano no es combatiéndolo desde fuera, sino haciendo que sus propios titanes económicos defiendan tus intereses desde dentro. La cumbre de Pekín de este año nos deja una moraleja tan vieja como el mundo, pero deliciosamente cínica. En la alta política, el rencor, la ideología y las promesas de campaña son lujos para los ingenuos. Los discursos de odio son el entretenimiento que las superpotencias le venden a las masas, mientras ellos, a puerta cerrada, cuentan los billetes. Trump puede regresar a Washington jurando que domó al dragón comunista, y Xi Jinping puede seguir posando como el faro moral del antiimperialismo, pero la realidad es que ambos acaban de firmar un pacto de beneficio mutuo bajo las notas de YMCA. El patriotismo es para los soldados. Los reyes prefieren el pragmatismo. Así que mientras a los ciudadanos de a pie nos piden elegir un bando, odiar al extranjero y aceptar la inflación provocada por sus guerras arancelarias, los verdaderos dueños del circo se reparten el pastel y se aseguran de que el Mundial de Fútbol no se manche de sangre, porque las palomitas y los derechos de transmisión también cotizan en bolsa. Las verdaderas jugadas de poder no se televisan,
Se programan en código binario y se firman en cuentas offshore. Si te divierte tanto como a nosotros, rasgar la pintura barata de la propaganda oficial, conectar los puntos que a los gobiernos les encantaría borrar y ver cómo se mueve este tablero global donde nosotros somos los peones. Felicidades. Has encontrado tu trinchera. Te invitamos a unirte formalmente a nuestra secta de observadores escépticos. Hazle una caridad a este canal dándole un me gusta a este video para alimentar al esquizofrénico algoritmo de YouTube. Suscríbete si todavía te queda algo de fe en la libre información y dale un golpe a la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cuando volvamos a destrozar la narrativa de los poderosos. Y para cerrar el debate en el psiquiátrico de la caja de comentarios, déjanos tu opinión. ¿Quién crees que hizo mejor el papel de estafador profesional en esta comedia, el magnate de los aranceles o el emperador de la autarquía? Te leemos con las palomitas listas. Esto es El arte de observar. Gracias por financiar con tu tiempo este ejercicio de cinismo geopolítico y nos vemos en el próximo video, si es que no nos bloquean las cuentas antes.